Doctora, compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad, el Grupo 1 presenta la demanda interpuesta sobre petición de herencia. El caso Llano Ramírez, un conflicto por una herencia excluida. Este caso engloba a Doris Llano Ramírez, quien se enfrenta a su madre, Domitila Ramírez Solano, en un litigio por la herencia de su padre, el señor Óscar Llanos Castrejón, quien falleció en julio del año 2024. El problema central radica que tras el fallecimiento de Óscar, Domitila fue declarada heredera universal, dejando a Doris completamente excluida de la sucesión. A raíz de este conflicto es que, tras la muerte de Óscar, no se realizó de inmediato el trámite de sucesión intestada. Más tarde, Doris descubre que su madre, Domitila, había sido declarada heredera universal en una inscripción registral, sin incluirla. Doris alega que esta acción constituye una preterición de sus derechos como hija y heredera forzosa de Óscar Llanos Castrejón. Ella argumenta que tiene derecho a una parte de los bienes de su padre y que su exclusión es injusta e ilegal. Asimismo, Doris ha presentado una demanda de petición de herencia buscando que se le reconozca su derecho a heredar y que se le incluya en la distribución de los bienes de su padre. El problema principal es la exclusión de Doris de la herencia, lo que ha causado un conflicto legal y emocional entre madre e hija. La demanda interpuesta va dirigida al juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Y siendo así, identificando las partes como demandante, Doris Llanos Ramírez, identificada con DNI número 43035714, con domicilio real en Avenida Perú número 343, Barrio San Vicente, Cajamarca, fijando como domicilio procesal en Jirón del Comercio número 612, Cajamarca, con casilla electrónica número 164011 y correo electrónico consultorioaij@gmail.com. Interpongo demanda de petición de herencia contra doña Domitila Ramírez Solano, a quien se le deberá notificar con la presente demanda en el Jirón El Inca, número 213, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca. Petitorio. Invocando la tutela jurisdiccional efectiva y de acuerdo a lo establecido en los artículos 333, inciso 12 del Código Civil y el artículo 483 del Código Procesal Civil, en forma acumulativa objetiva originaria, se solicita como pretensión principal que se declare fundada la demanda de petición de herencia de quien en vida fue Óscar Llanos Castrejón, su padre, quien es fallecido el 2 de julio del 2024. Como pretensión accesoria, para que por efecto de declararse fundada la petición de herencia se me incluya como heredera de la sucesión de quien en vida fuera su recordado padre, el señor Óscar Llanos Castrejón. Bueno, a continuación voy a pasar a explicar los tres primeros fundamentos de hecho. El primer fundamento de hecho es que con fecha 2 de julio del año 2024 falleció el señor Óscar Llanos Castrejón, quien en vida no manifestó su voluntad sucesoria, es decir, no otorgó testamento ni dejó disposición alguna sobre sus bienes, derechos o deudas. Este hecho tiene gran relevancia jurídica, ya que al no existir testamento se activa automáticamente el régimen de sucesión intestada, regulado en los artículos 815 y siguientes del Código Civil, el cual busca garantizar que los bienes del causante sean transferidos a las personas que la ley reconoce como sus herederos legítimos. En ese sentido, esta demanda no pretende alterar la voluntad del causante, sino dar cumplimiento al mandato legal que suple la falta de testamento, asegurando que los bienes, derechos y obligaciones que dejó en vida el señor Llanos Castrejón son adjudicados a sus legítimos herederos, conforme al orden de votación hereditaria que establece la ley. Como segundo fundamento de hecho, tenemos que la demandante es hija del causante, situación que se acredita con la partida de nacimiento que se adjunta en la presente demanda, documento emitido por el registro civil competente, donde consta expresamente la filiación paterna entre el señor Óscar Llanos Castrejón y la recurrente. Dicho documento tiene valor probatorio pleno,
conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil, y constituye evidencia suficiente de vínculo de parentesco invocado. Asimismo, debe tenerse en cuenta que esta relación de filiación no es objeto de controversia, pues la parte demandada, quien es la madre de la recurrente, reconoce y ha manifestado de manera expresa la existencia de dicho vínculo. Por tanto, no existe conflicto alguno respecto a la condición de heredera de la demandante, sino únicamente la necesidad de formalizar el procedimiento sucesorio. En este punto, es importante recordar que el derecho de herencia nace con la muerte del causante, conforme al artículo 660 del Código Civil, y que los herederos adquieren la titularidad de los bienes y derechos desde ese momento, aunque sea necesaria una declaratoria judicial o notarial para su formal reconocimiento. Por ello, el proceso de sucesión intestada tiene como finalidad declarar quiénes son los herederos y permitir que ejerzan plenamente los derechos que la ley les otorga. Como tercer fundamento de hecho, tenemos que tras el fallecimiento del señor Llanos Castrejón, no fue posible realizar de inmediato el trámite de sucesión intestada, debido a las limitaciones económicas que afrontaban tanto la demandante como su madre en ese momento. Se encontraban en una situación financiera complicada, que impedía asumir los costos de los trámites notariales y judiciales correspondientes. Instancia es plenamente comprensible y humana, más aún considerando que la pérdida reciente de un familiar conlleva no solamente a gastos imprevistos, sino también un proceso de duelo emocional. No obstante, una vez que las condiciones lo han permitido, la demandante ha decidido regularizar la sucesión y acudir a la vía judicial para que se reconozcan los derechos que legalmente le corresponden. De esta forma se busca no solo cumplir con la ley, sino también dar seguridad jurídica al patrimonio que dejó el causante, evitando que los bienes queden en una situación de incertidumbre o indefinición que podría generar conflictos futuros. Además, debe considerarse que el procedimiento de sucesión intestada no solo tiene efectos patrimoniales, sino también familiares y sociales, ya que permite preservar la armonía entre los herederos, así evitando disputas y garantizando que los bienes sean administrados y transferidos de manera legítima y transparente. Por todo lo expuesto en estos momentos de los tres primeros fundamentos de hecho, se evidencia que la demandante actúa de buena fe, con el único propósito de hacer valer los derechos que le corresponden como heredera directa y de cumplir con el proceso legal previsto en estos casos. A continuación, mi compañera va a pasar a exponer los siguientes dos fundamentos de hecho. Cuarto, vemos que con fecha 25 de septiembre del año en curso, al recabar la copia literal de dominio de partida de electrónica número J010074389, concerniente al bien inmueble de propiedad del señor Óscar Llanos Castrejón, sitio de la Esperanza, Baños del Inca, Manzana A, lote 5, zona A, del distrito de los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, se toma de conocimiento fehaciente de una inscripción anómala. En efecto, en el asiento registral número 0005 de la citada partida obra inscrita una sucesión intestada. De dicho acto registral se colige que la demandada ha sido indebidamente declarada como heredera universal del causante, configurándose así mi preterición como heredera forzosa. Dicha inscripción me excluye de la masa hereditaria y conculca flagrantemente los derechos sucesorios que la ley me franquea. Asimismo, en virtud de lo expuesto, señor juez, habiéndose configurado la preterición de mis derechos como heredero forzoso, interpongo la presente demanda en ejercicio de la acción de petición de herencia, derecho que ostenta el carácter de imprescriptible. Conforme a lo prescrito en el artículo 664 del Código Civil.
En consecuencia, acudo a su órgano jurisdiccional a fin de que en sentencia se me declare heredera legal del causante, Oscar Llanos Castrejón, y se reconozca mi derecho a concurrir con la demandada en la más hereditaria intestada, solicitando que se ordene asimismo la rectificación de la inscripción de sucesión intestada, obrante en la partida electrónica número 12334443 del Registro de Personas Naturales de la Oficina Registral de Cajamarca, SUNAR. Seguidamente, mis compañeras les explicarán a fondo los fundamentos de derecho que se aplican a nuestra demanda. Continuando con la exposición, pasamos a los fundamentos de derecho. En esta demanda hemos considerado el artículo 2 del inciso 16 de la Constitución Política del Perú, derecho fundamental a la herencia. Este artículo constitucional garantiza a toda persona el derecho a la propiedad y a la herencia. Asimismo, proporciona una base fundamental para la demanda de, en este caso, de la señora Doris, asegurando que tiene un derecho constitucionalmente protegido a recibir una parte de la herencia de su padre. Por otro lado, es importante mencionar también el artículo 660 del Código Civil, donde está prescrito la transmisión automática de la herencia. Los bienes, derechos y obligaciones del fallecido se transmiten automáticamente a sus herederos desde el momento de la muerte. Doris, en este caso, se convirtió en heredera de su padre en el momento de su fallecimiento, independientemente de cualquier declaración posterior. Esto fortalece su posición para poder reclamar su parte. Asimismo, es importante mencionar el artículo 664 de nuestro mismo Código Civil peruano, donde está prescrito la acción de petición de herencia, que es un derecho imprescriptible. Otorga al heredero el derecho de reclamar los bienes que le pertenecen, ya sea para excluir a otro heredero o para concurrir con él. Esta acción no prescribe, es decir, no se pierde con el tiempo. En este caso, la señora Doris tiene por el derecho legal a demandar a su madre para ser incluida en la herencia. El derecho de ser imprescriptible asegura que no se pierde este derecho por el paso del tiempo. Y como otro artículo importante tenemos el artículo 665, asimismo de nuestro mismo Código Civil, donde prescribe la protección frente a terceros de mala fe, que es una acción reivindicatoria. Permite aquí al heredero legítimo recuperar bienes hereditarios que hayan sido transferidos a terceros que actuaron de mala fe. En este caso, este artículo ofrece protección a la señora Doris en caso de que su madre haya vendido los bienes de la herencia a personas que sabían que Doris tenía derecho a heredar. Va a continuar mi compañera. Continuando con la explicación de los fundamentos de derecho, mi nombre es Sandra Basilio y vamos a continuar con el artículo 666 de nuestro Código Civil, lo cual nos dice que trata de la retribución y resarcimiento por enajenación de los bienes hereditarios. Esto nos quiere decir que el poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero. Si se le adecuara, se transmitiría a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y también, además de ello, a indemnizar el perjuicio que lo hubiera ocasionado. Este artículo define las consecuencias para la demanda una vez que gane el juicio. Deberá restituir los bienes y dependiendo de si actuó de buena o mala fe, los frutos o ganancias, ya sea de alquileres o de demás, que estos bienes hayan generado. También tenemos el artículo 806, que es la pretensión del heredero forzoso, que nos dice que la pretensión de uno o más herederos forzosos invalida la institución de herederos en cuanto resulte afecta la legítima que corresponde a los preteridos. Este artículo refiere a la omisión o exclusión de un heredero forzoso, lo cual la ley lo protege anulando la parte de la herencia que le afectó a su legítima.
Por otro lado, también tenemos el artículo 475 que trata del proceso de conocimiento, el cual nos dice que establece las pretensiones que no tienen una vía procedimental propia y ya que estos se tramitan en el proceso de conocimiento, lo cual la jurisprudencia ha establecido firmemente que la petición de herencia, por su complejidad, siga esta vía. Este es un proceso más largo y completo, el cual ofrece mayores ganancias para probar los hechos. Y también por último tenemos el artículo 830 que nos dice que es la sucesión intestada proceso no contencioso, el cual es un método judicial o notarial que la parte demandada posiblemente utilizó para ser reconocida como heredera, la cual se trata de un procedimiento ágil dado que no existe disputas o conflictos, ¿no? Su solicitud o sea, es una solicitud de herencia, es el recurso legal para desafiar lo decidido ante dicho trámite. Gracias. Monto del petitorio. Por naturaleza del proceso no es cuantificable en dinero. Vía procedimental. La presente demanda, de conformidad con el artículo 664 del Código Civil, referido a la vía procedimental en la que se tramitará la presente pretensión, la misma debe ser tramitada como proceso de conocimiento. Los medios probatorios que se adjuntan para la presente demanda son el mérito de acta de defunción de Óscar Llanos Castrejón con la finalidad de acreditar el fallecimiento del causante con fecha 2 de julio del año 2024. El acta de matrimonio del causante y la demandada con la finalidad de acreditar la condición de cónyuge superstite. Esto refuerza la pretensión de concurrir, demostrando el juez que no se busca excluir a la demandada, sino ser incluida junto a ella. En mérito de la partida de nacimiento de la demandante Dori Llano Ramírez con el fin de acreditar su entroncamiento directo como hija del causante y en consecuencia la calidad indiscutible de heredera forzosa. En mérito de la copia literal de la partida electrónica número 30.1074.38.9, registro de inmuebles, con el fin de acreditar la existencia de bienes inmuebles que componen la masa hereditaria y principalmente en la inscripción del asiento número 0005, donde consta la sucesión intestada que se cuestiona. Asimismo, se presenta en mérito la copia literal de la partida electrónica número 12334443, registro de sucesión intestada, que acredita la prueba principal de la preterición, ya que demuestra que la demandada fue declarada heredera universal de forma indebida, excluyendo a la demandante por completo de la declaratoria. Y finalmente la copia literal del inmueble de propiedad del causante, cito en La Esperanza, Baños del Inca, A, lote 5, zona A, distrito Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca. Como otro sí, se establece que de conformidad con el artículo 80 del Código Procesal Civil, se otorgan las facultades generales a la letrada Susana Vilches Medinas, con registro ICAC número 1160, que autorice el presente escrito en concordancia del artículo 74 del mismo cuerpo legal, declarando que estoy enterada de su contenido. Gracias.